cómo utilizar una restricción sobre el acceso a los datos que podría devolver una CDS utilizando un Access Control que invoca un aspecto personalizado. Esta sería la pregunta a la que iremos a contestar en esta lección. Primero nos encargamos de empezar con la definición de lo que sería la representación del CDS que devuelve los datos de negocio. Z y el CDS con el número 42 en este caso. Invoices le iremos a indicar en la descripción para después ir con la asignación de la orden de transporte y la plantilla Define View Entity. Con Finish incorporamos en el editor lo que sería la plantilla seleccionada. En la parte inferior del mismo proyecto, en la carpeta de Dictionary, iremos a tener en la subcarpeta Database Tables la tabla con Z-Invoices LGL. Copiamos esta fuente para indicarla en lo que sería el Data Source Name a nivel de la plantilla. Control espacio entre las llaves, Insert All Elements y ya tenemos los elementos insertados. Nos encargamos de ir por lo que sería la relación semántica con Semantics Amount, Currency Code. Y por aquí vinculamos la referencia de la clave de la moneda. Shift F1 para tener lo que sería el formateo y el diseño de esta vista. En la parte superior dejamos claramente la opción de check en el Access Control Authorization Check. Y con la activación iremos a tener la definición creada, que podría ser el caso de negocio con toda la complejidad de múltiples fuentes, múltiples relaciones, asociaciones o incluso inner joins, outer joins y todo lo que ya conocemos. Cuando hacemos F8 tendremos un acceso a lo que serían de momento en esta fuente las 5 facturas. Queremos tener la certeza de que la query o las queries que se van a invocar sobre esta entidad siempre van a devolver solo las facturas que corresponden a los usuarios que invocan este tipo de query. Por eso procedemos con la creación de lo que sería para nosotros el objeto del Access Control. Z-Access-Control 10 en este caso. Le podemos indicar Custom Aspect, que es el aspecto personalizado que se desea invocar. Y con Next llegamos a la asignación de la orden de transporte para seleccionar lo que es Define Role With. Y aquí no tenemos una plantilla que tiene que ver con un aspecto personalizado. Podemos utilizar el aspecto genérico que nos viene con el PFSG Out. Con Finish iremos a finalizar. Por aquí agregaremos o aplicamos primero algunas modificaciones en lo que tenemos como formato de la plantilla, indicando que la CDS la iremos a tener desde la nueva definición, es decir, esta CDS de negocio, a nivel del Access Control, y con el filtro queremos tener lo que serían aquellas facturas. El filtro no es sobre el usuario, el filtro es sobre las facturas. ¿Cuál es el elemento que tiene que ver con las facturas? Lo podemos tener con control espacio e iremos a seleccionar el Invoice ID. Este Invoice ID es igual y por aquí eliminamos, inserto y elimino todo lo que venía por el aspecto estándar, que es el PFSG Out, invocando el aspecto personalizado. ¿Cuál es el aspecto personalizado que hemos creado? El anterior fichero que tiene que ver con esta definición invoca este aspecto. Copiamos el aspecto o incluso desde aquí con ZASP control espacio observamos este aspecto personalizado entre el listado disponible y después finalizamos con lo que es punto y coma, ya que devolvemos desde el aspecto el campo o el valor del Invoice ID que se va a comparar con el Invoice ID de la otra fuente. No tenemos que confundir lo que el aspecto utiliza para determinar qué facturas estarían candidatas para tener los datos expuestos después de la invocación de la query, es decir, esta CDS, no tenemos que confundir esta CDS con esta que tiene que ver con la capa de negocio. Evidentemente que si pulsamos sobre Check ABAP Development Object ya tenemos, después de la activación, sería primero activar el Access Control, lo activamos, después de la activación de este objeto se tiene la relación con lo que sería esta vinculación. De nuevo pulsamos en el check para determinar que el mensaje de advertencia desaparece y en la herramienta de test donde tenemos los datos, que es esta de aquí,
Al refrescar en este caso iremos a observar cómo se aplica correctamente el filtro por la restricción del acceso a los datos a través de la delegación del Access Control, que a su vez utiliza un aspecto personalizado. Para hacer un resumen de todos los objetos involucrados, podemos observar lo siguiente. Primero, que es posible definir a nivel de las CDS que tienen que ver con la capa de negocio, lo que sería la revisión sobre el acceso o sobre la autorización en el acceso a los datos. Conocemos bien este aspecto que se delega a través de un Access Control. Ahora la parte interesante viene donde podemos en este Access Control tener un aspecto personalizado. Este aspecto personalizado para determinar las reglas del juego de cómo se deberían de realizar estos chequeos utiliza a su vez otra CDS. Aquí podemos tener la confusión. Al final es simplemente CDS que utilizan otras CDS, no es otra cosa. Volviendo a la explicación, en esta CDS tenemos la obligación de agregar estas dos propiedades. Realmente la parte superior, si queremos chequear o no chequear los datos que devuelve esta CDS, es otro aspecto totalmente diferente. No quería llevar a la confusión, por eso puse de manera explícita not allowed en el authorization check. El punto a seguir serían estas dos propiedades y también el user ID. Estas se utilizan en una política de acceso, Define Access Policy, que tiene definido un aspecto que indica que se seleccionan los datos de esta fuente técnica, para llamarla de una manera diferente, donde tenemos el elemento de User ID que de manera contemplada por la funcionalidad se invoca lo que sería para nosotros el User ID del usuario que invoca la query y se devuelve el Invoice ID. Realmente lo que se realiza por este aspecto es lo siguiente. Va a consumir esta CDS con F8, la va a consumir y va a aplicar un filtro sobre el usuario. En mi caso tengo este usuario con 967 que también lo podemos determinar desde la creación del proyecto. Aparece esta información en la parte superior, 967 en el prefijo. Aplica este filtro y al aplicar el filtro se queda con la factura con el ID 1 y el ID 2. Vuelve por aquí y devuelve la factura con el ID 1 y el ID 2. El Access Control recoge la información y lo que hace, compara desde la CDS funcional, ya no hablamos de la CDS técnica, hablamos de la CDS funcional, que es esta CDS de aquí, y compara si realmente desde esta CDS, si navegamos, dejando por un momento la explicación, si navegamos a la fuente original, observaremos todas las facturas existentes y va a comparar la factura 1 existe en lo que el aspecto personalizado me devuelve. Si existe, la iremos a incorporar en la respuesta. Va a continuar indicando la factura 2 existe entre lo que el aspecto personalizado me devuelve. Si existe. Después, la factura 3, 4 y 5 no existen, por lo que no se devuelven los datos. Por eso, en la herramienta de test sobre el CDS de negocio, solo tenemos la factura 1 y 2. Todo esto evidentemente que podría tener un aspecto mucho más complejo con otros datos que no es este Invoice ID o incluso con múltiples elementos. De momento hemos captado la información y el entendimiento de cómo actuar en estos casos y en estos escenarios empresariales utilizando lo que sería la definición de un aspecto personalizado invocado en un Access Control o en la definición de un rol sobre las entidades de negocio para tener lo que sería el chequeo sobre el acceso a los datos con la delegación al Access Control.